cómo está nuestra tierra, cómo está nuestro bosque, cómo han dejado la empresa. Así estamos bien, así vivimos. Ahí está el hidrocarburos. Este ha sido un vertimiento. A este lugar le cavaron y lo que sacaban de los pozos le pusieron acá, ¿no? Y este es como un colchón de hidrocarburos que está almacenado acá. Y tiene una expansión por lo menos de 3 kilómetros cuadrados, ¿no? Y es un lugar de contaminación muy grande que afecta mucho a nuestros animales, a los peces, a los árboles, a nuestra propia vida. Este grupo de monitores ambientales que tenemos directamente de las comunidades, ellos es que de verdaderamente han empezado a entrar a todos los sitios del lote a sacar informaciones. Ahí es que sabemos si de verdaderamente la empresa está trabajando responsablemente. Al final, cuando nos dan la información, nuestros monitores, no era así. Estaban ocultando todo el impacto que causaba la empresa, hasta el Estado les ocultaba de nosotros. Este lugar ha sido encontrado en el 2012, cuando nosotros estábamos patrullando como monitores. Este era una cocha bien llena de hidrocarburos. Están remediando la empresa, Corpesa, están tapando esta cocha con máquinas pesadas. Era todo el agua, pero lo que ha hecho la empresa es desmontar toda esa parte de la parte alta, traer tierra y tapar. Solo donde estaba ocurriendo una fuga pequeña, lo parchan. Porque lo correcto sería que cambiaran todo el tubo. Pues este parche no es tan seguro. Cualquier rato puede colapsar y va a haber un derrame en este lugar. Esta agua contiene agua de producción, que tiene harto contaminante como el plomo, cadmio, el bario, el arsénico. Eso es muy apenado, ¿no? Y muy triste, porque no, al ver que no, este lugar de este pozo está en medio de nuestro territorio y que está contaminando, ¿no?, a muchos animales. Nuestros hermanos están muriendo por la contaminación ambiental que existe acá. Que nos dijeron claramente que no había tratamiento y de que la única forma de poder controlar esto era de que no comamos los peces, no bebamos el agua de la zona, los peces de la zona. Pero la pregunta es, si no vamos a comer los peces ni los animales de la zona, ¿qué vamos a comer? Mi hermano se ha muerto así pues, botando así sangre, vomitando, botaba por su ano también igual manera. Así parece gelatina, así botaba de su boca también igual manera. Mi hijo también igual manera se ha muerto. Por eso de ahí ya nosotros empezamos a analizar esas cosas.
mercurio, plomo, arsénico y otros metales más. Aquí están muriendo con la contaminación. Hasta así niñitos han salido contaminados. Y el Estado no se preocupa de nosotros. Miramos acá, los hermanos que están sentados son los afectados por metales pesados. Y ahora, sacaron la muestra, pero el resultado no se dio al instante. El resultado se dio más de 2 años. Yo ahorita, señorita, me siento mal. Estoy ahorita sufriendo dolores de cabeza, dolores de hueso. Estoy ahorita al corazón. Como dicen acá, yo estoy bien contaminada ahorita. Sentimos esa impotencia a luchar contra el Estado, porque no somos hartos. No. A ver, ¿quiénes están de acuerdo que sea ahorita? Ahora, cuando nosotros tomamos nuestras lanzas, hacemos así, los indios son de mal vivir. Mis hermanos no están por gusto levantándose, por algo es que se levantan, sacan la lanza y empiezan a gritar, porque están desesperados, pues, la gente para que atiendan. Nosotros estamos queriendo denunciar a la Plus. ¿Por qué no se ha dejado así? ¿Por qué no ha dejado limpio así como era antes? ¿Por qué no ha dejado cambiando la tubería? Que ellos son criminales. ¿Sabes por qué? Porque nosotros se han desgraciado nuestra vida, a nuestros hijos, nuestros animales, no tenemos que comer. Tengo familias, hermanos, mi madre, que están contaminados con la metal pesada en sus cuerpos. Y de repente yo no me quise sacar mi examen, porque prefiero morir sin saber que estoy contaminado con plomo, con mercurio, con cal, con un montón de cosas en mi cuerpo. No quiero saber. Yo voy a luchar hasta el día que deje de respirar. Voy a luchar por mi familia, por mi territorio y por todos. Y por toda mi familia que viene. Lo que buscamos es que haga la justicia, ¿no? Necesitamos que hagan la justicia, que le hagan sentar a la empresa que asume su responsabilidad. Nyukasi kwanggaga manakaruta ringa choya kailai tami shamunga pai moyoro yata ni shaga yana moyoro yaga ya pundamaga shinkishina pokosha mi shayang alparamata ya mito